Yo he apagado la cámara porque no tengo buena señal. Vamos a continuar con... les quedaban dos ejercicios del trabajo práctico 7. Eh, Vamos a continuarlos. Vamos a resolver el ejercicio 9. Tenemos un motor sincrónico, ¿sí?, de 208 voltios. Tiene una reactancia sincrónica de 2,5 ohm. Resistencia del inducido es despreciable. Sus pérdidas por rozamiento propio y con el aire son de 1,5 kilovatios y sus pérdidas en el núcleo son de 1 kilovatio. Inicialmente el eje está suministrando una carga de 15 HP y el factor de potencia del motor es 0,8 en adelante. Bueno, tenemos que un segundo, dibujar el diagrama fasorial de este motor, encontrar los valores de la corriente de línea y de fase y la FEM. Después tenemos que suponer que la carga se incrementa a 30 HP, debemos dibujar qué pasa con el diagrama vectorial y los valores de la corriente y el nuevo factor de potencia. Bien, vamos a comenzar. Tenemos la tensión, 208 voltios, 208 voltios. De 45 HP. Bien, está suministrando una potencia de 15 HP, no 45, perdón. Acá tenemos la potencia de entrada, a ver si la podemos Entonces sería el profe el problema.
Buenas, profe. Hola, ¿cómo les va? Así que se les cortó. Sí, se le cortó el profe. No volvió Sí, más. ajá. Sí, ahí me estuvo llamando porque dice que se le cortó la transmisión, pero Ajá. parece que ha sido del servidor. Así es que, bueno, por eso entré yo. Ahí está, va a intentar entrar de nuevo él. Si no Bueno, puede, le daré la clase yo, ¿qué va a hacer? bueno, profe. Bárbaro. Vamos a esperar porque él está intentando. Listo. ¿Cómo anda, Mayra? A ver, Bien, profe, usted ahí lo hice hospedador. ¿quién? Yo, porque cuando se salió el profe, no sé si Ah, el Zoom me hizo como automáticamente hospedador a mí, así que ahí lo hice a usted. Tratando de entrar, no me deja entrar. bueno, dale, dale. ¿Sabes lo que ha pasado? Me parece que quedó de hospedadora Mayra. ¿Así? Ajá, pareciera, o sea que cuando te desconectas, apareció ella. Ajá, ahí estoy entrando, me parece. Ajá. Ahí veo. Lo que pasa es que Mayra es la jefa, No, no, el plan. ahora le pasé el mando a usted. Bueno. No, se debe haber cortado y te pasó a vos. Ahí está el ingeniero. Bueno, te paso el host a vos. Dale, sí, dale, pasámelo porque, Cualquier cosa, yo estoy acá. Así que bueno. Va, bueno, recién estaba. bueno. Hola chicos, ¿me escuchan ahora? Hola, Y ahora profe. sí, Ya profe. estamos. Bueno, tenía problemas aparentemente con la red y también con la computadora. Vamos a Está ver bien, ahora profe. si, No pasa nada. si podemos seguir. Bueno, habíamos leído el enunciado, sí, estábamos con que el motor entregaba una potencia de 15 HP, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, vamos a pasar esa potencia de 15 HP, vamos a hacer la conversión, tenemos 11,19 kilovatios, ¿sí? Vamos a 15 HP por 0,746, que tiene eh, cada HP son 0,746 kilovatios, 746 vatios, ¿sí? La potencia absorbida total, la potencia absorbida, va a ser la potencia que está entregando a la carga, más la potencia de rozamiento y ventilación, más las pérdidas, que estos son datos, ¿sí? Y en definitiva tenemos que estar tomando de la red 13,69 kilovatios. Saber lo que toma de la red del motor nos permite calcular la corriente, ¿sí? La corriente, sabemos que la potencia es corriente de línea, tensión de línea, factor de potencia, raíz de 3, con lo cual podemos calcular la corriente de línea, que son 47,5 amperes. Esa corriente de línea podemos calcular la corriente de fase, ¿sí? Podemos calcular la corriente de fase. Aguarden un segundo. Podemos calcular la corriente de fase y dividiendo directamente por la raíz de 3. Un segundo que vamos a... Bien, la corriente de fase nos va a dar 27,4 amperes. Y hasta acá es sencillo, vamos a limpiar un poco la pantalla. Es solamente cálculo de la corriente en función de la potencia, ¿sí? Bien, ya tenemos limpia la pantalla. Vamos a continuar. Veamos un poquito
el modelo circuital del motor, ¿sí? Acá tenemos el modelito, ahora lo vamos a ver. Acá lo que estamos representando es el rotor, el bobinado del rotor. Por el rotor se hace circular una corriente continua, que es la corriente de excitación, ¿sí? Esta parte sería el estator de la máquina, ¿sí? Donde le aplicamos una tensión, ¿sí? Acá toma una tensión de la red, ¿sí? Estamos tomando una determinada tensión de la red, circula una corriente, esta corriente que está acá, esa corriente que es corriente de fase, es este valor que tenemos acá, ¿sí? Este es un diagrama, es un modelo circuital por fase, ¿sí? Entonces ahí que está circulando son los 27,4 amperes que hemos calculado, corriente de fase. Tenemos que trabajar con valores de fase, ¿sí? Bien, en esas condiciones nosotros podemos calcular cuál va a ser la fuerza electromotriz, ¿sí? Cuál va a ser el valor de E. Y evidentemente, si nosotros tenemos un valor de tensión, circula una corriente, tenemos una caída, ¿sí? Si a la tensión le restamos esa caída, vamos a tener la fuerza electromotriz, vamos a tener el valor de esto que tenemos acá, ¿sí? Tenemos la tensión de la red menos la caída, es decir, vamos a tener la fuerza electromotriz. A ver. Bien. Vamos a... La tensión de la red. Tenemos, veamos, la tensión de la red es un motor de 208 voltios, ¿sí? Y tenemos la corriente y tenemos el valor de la reactancia sincrónica, que fue un dato, vamos a limpiar acá, con lo cual podemos calcular, ¿sí? Podemos calcular el valor de la E directamente haciendo esta resta vectorial, podemos determinar el valor de cuál va a ser esa fuerza electromotriz. Vectorialmente, esto es importante saber qué es lo que pasa vectorialmente. Nosotros tenemos la tensión de la red, sería el vector B que tenemos acá. Lo vamos a ir. Tenemos este vector, es la tensión de la red, ¿sí? Tenemos como dato es ese valor. La corriente es, está en adelanto, ¿sí? ¿Qué significa que esté en adelanto? Que este motor está trabajando sobreexcitado. Cuando está sobreexcitado, además de entregarnos una potencia en el eje de la máquina, tiene el beneficio para la red que está mejorando el factor de potencia. Este motor puede trabajar sobreexcitado o subexcitado. Trabajando sobreexcitado, ¿sí? Se comporta como una carga capacitiva, que en este caso la corriente está adelantada, ¿sí? Acá tenemos el vector corriente, ¿sí? Que está adelantado respecto de la tensión, ¿sí? Al circular esa corriente que nosotros tenemos acá, ¿sí? Al circular esa corriente tenemos una caída, ¿sí? En la reactancia sincrónica, ¿sí? Que es perpendicular, esa caída vectorialmente va a ser perpendicular. Si nosotros tenemos la corriente, ¿sí? Perpendicular a esa corriente, tenemos la caída que ahora la vamos a indicar, tenemos la caída que es ese valor, ¿sí? Es la caída que se produce en la reactancia sincrónica, ¿sí? Y vectorialmente, la tensión menos esa caída nos va a dar el valor de la fuerza electromotriz, ¿sí? La tensión en bornes no la podemos variar, esa es la tensión de la red,
Y lo que sí puede ir variando en este motor es la fuerza electromotriz, y puede ir variando, obviamente, al variar la fuerza electromotriz, si variamos la corriente de excitación, va a ir variando el ángulo de carga, o también puede ir variando la carga. Bueno, esta sería la situación. Así sería el diagrama vectorial. Si hemos calculado, hemos determinado el valor de la fuerza electromotriz, ¿sí? Y acá lo vemos vectorialmente, cómo se ha construido ese diagrama. Tenemos dos ángulos importantes, que es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, que es el ángulo φ, ¿sí? Que acá lo tienen, y un ángulo que es muy importante, que es el ángulo de carga delta, ¿sí? Bueno, quiere decir que hemos podido calcular la corriente, hemos podido calcular la fuerza electromotriz a partir de los datos que tenemos, ¿sí? Bien. Sí, escucho. Yo no entiendo por qué queda mayor la FEM que el voltaje que le aplicamos. No iría la corriente al revés si fuera así. En realidad, la E, el valor de la fuerza electromotriz, puede ser, ahora te lo voy a indicar. Ese valor de E, puede ser cualquier valor, ¿sí? ¿De qué dependía la E? Este valor de la fuerza electromotriz va a depender pura y exclusivamente de qué dependía. Ahora lo vamos a indicar. Dependía de la corriente de excitación, ¿sí? Quiere decir que el módulo, ese valor que vos ves, va a depender pura y exclusivamente de la corriente de excitación. Nosotros pasábamos de una E que tenía el valor ese que estaba indicado al principio en azul, y ahora yo tengo este que está indicado en rojo. ¿Qué hice en ese motor? Supongamos, no analicemos el resto del diagrama. ¿Puede ser que eso pase? Sí, claro que puede pasar. ¿Por qué? Porque esa E dependía de la corriente de excitación, ¿sí? Depende de la corriente de excitación. Obviamente que la corriente de excitación está en el rotor y produce un efecto en el estator, ¿sí? Pero no es que no exista. Si esto fuera un circuito donde nosotros tenemos, si este fuera un circuito donde esto no está, ¿sí? No existe esto, ¿sí? Vamos a un circuito donde estamos resolviendo un circuito del tipo inductivo. Sí, acá hay una bobina, sí, y ahí sí podemos hacer el análisis que vos estás planteando, donde sí estarían en juego solamente el vector tensión, donde estaría en juego solamente la tensión aplicada, ¿sí? Que sería esto, y estarían en juego las caídas que aparecieran en todo ese circuito. Pero ¿qué pasa? Esto no es, o sea, es un circuito, pero este circuito está modelando una máquina. Y esa máquina tenemos el rotor, ¿sí? Tenemos el rotor por un lado y tenemos el estator de la máquina por el otro. Tenemos el rotor de la máquina por el cual circula una corriente de excitación. Esa corriente de excitación, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar un campo magnético en el bobinado rotórico. Es decir, vos aumentás la corriente de excitación, vas a tener más líneas de campo. Y si yo tengo más líneas de campo que son cortadas por el bobinado estatórico, voy a tener una mayor fuerza electromotriz inducida en el bobinado estatórico. ¿Se entiende eso? Es decir, nosotros en este diagrama fasorial estamos representando lo que está pasando en la máquina. Está pasando en el estator y en el rotor de la máquina. Y en este circuito equivalente, en este circuito que nosotros hacemos, en este modelo circuital que nosotros hicimos para poder entender la máquina, vemos que hay una interacción entre lo que es el estator de la máquina y lo que es el rotor de la máquina. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la pregunta tuya está bien, porque si uno analiza, si uno se olvida de lo que está pasando con el rotor, y uno tiende a pensar que esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que si yo me conecto a una red de 208 voltios, tenga una fuerza electromotriz de 255? Algo no está bien. Si yo lo estoy analizando desde el punto de vista que es
un circuito donde lo que yo tengo solamente es un par de bobinas conectadas a una tensión. Si yo hago ese análisis, esto que está acá, esto que aparece acá, esta fuerza electromotriz, no tiene ningún sentido, no podría. ¿Cómo voy a tener 255 si acá tengo 208? Algo no está bien, ¿sí? Porque aplicamos la idea de Kirchhoff, tengo una caída, otra caída, imposible que tenga esto. Bueno, pero eso no es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos una máquina, nosotros tenemos que esa fuerza electromotriz puede aumentar o puede disminuir en función de ¿qué? En función de la corriente de excitación. Otra pregunta, las direcciones de los diagramas vectoriales, y a mí no me queda otra. Si yo tengo 255 voltios acá, si yo tengo 255, ya hemos calculado que yo tengo 255 voltios acá, lo calculé, y resulta que acá tengo 208 voltios, y algo debe haber que hizo que a esa fuerza electromotriz le restara para llegar a los 208, que los 208 es la tensión de la red, ¿sí? Entonces ahí sí es cuestionable, sería cuestionable, o por lo menos justifico yo por qué la dirección de estos vectores. Yo este valor sé que son 208. ¿Y cómo llego yo a esos 208? Y yo sé que por acá circula una corriente y hay una caída que es J por XS, que es este valor, ¿sí? Entonces, y de alguna forma me tiene que cerrar vectorialmente, por eso voy a tener los 255, la caída que se produce, y llego a los 208, que son el valor de la tensión que hay en la red. ¿Se entiende esto? Ya vamos a ver otros ejercicios donde vamos a ver que la fuerza electromotriz esa yo la puedo aumentar o la puedo disminuir, ¿sí? Este diagrama vectorial, el motor está funcionando así. ¿Yo qué podría hacer? Y yo podría aumentar la corriente de excitación. Si yo aumento la corriente de excitación, va a aumentar la fuerza electromotriz. Ahora, si yo aumento la corriente de excitación y no aumento la carga, bueno, ahora vamos a ver qué pasa, cómo se va modificando ese diagrama fasorial. ¿Se entiende cómo es esto? ¿Quedó más o menos clara la consulta? Sí, bro. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir viendo otros ejercicios, vamos a ir viendo qué pasa con cuando nosotros variamos, porque acá puede variar el estado de carga, puede variar muchas variaciones en el motor, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué pasa ahora que la potencia se incrementa, ¿sí? La potencia se incrementa, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el motor, la potencia se incrementa. Si no variamos la corriente de excitación, quiere decir que el vector E no va a variar, el módulo de ese vector no va a variar. Vamos a tener, vamos a guardar un segundo, vamos a tener que, podemos tener cualquier valor de E, pero siempre sobre, ¿sí? Fíjense, podemos tener distintos valores de E. Si varía el estado de carga, va a ir variando el ángulo de carga, pero la corriente de excitación, al no variar, vamos a tener el módulo de E constante, ¿sí? Nosotros estábamos en un primer momento, estábamos en esta situación con un estado de carga, ¿sí? Entregábamos 15 HP. Esa es la situación que nosotros teníamos. Ahora, ¿qué pasó? Aumentó la potencia que entrega. Si aumenta la potencia, obviamente que aumenta la corriente, ¿sí? Es decir, que la corriente, ahora vamos a tener esta nueva corriente, ¿sí? Que es para 30 HP. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, ahora lo que va a suceder es que vamos a tener la caída en XS, ¿sí? Y ahora vamos a tener el ángulo de carga, el nuevo ángulo de carga delta prima, ¿sí? Acá tenemos los dos estados del motor, ¿sí? Tenemos en un primer momento, voy a dejar lo que teníamos, la situación inicial del motor. Nosotros teníamos esta situación inicial, estábamos entregando 15 HP,
¿sí? Con una determinada corriente de excitación, teníamos un ángulo de carga delta, está funcionando. ¿Qué pasa si le aumento la carga al motor? Bueno, si le aumento la carga, obviamente va a aumentar la corriente que consume el motor y va a pasar, por ejemplo, a este valor, ¿sí? Ahora esa es la corriente. Y se me va a modificar todo el diagrama vectorial. ¿Qué es lo que no va a variar? ¿Qué es lo que no va a variar acá? Y no va a variar la tensión en Bornes no va a variar, ¿sí? Este valor de tensión en Bornes, este valor no varía, ese vector no va a variar porque no varía la tensión en Bornes. Pero acá sabemos otra cosa que no va a variar. No va a variar el módulo de E. Fíjense, por eso acá hay una línea, ¿sí? Todos estos puntos son los radios las distintas posiciones que estaría tomando el vector E. Entonces, al aumentar la carga, voy a tener la nueva corriente y voy a tener el nuevo diagrama vectorial, ¿sí? Voy a tener el nuevo diagrama vectorial, donde, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha movido el vector E, pero no ha cambiado su módulo, ¿sí? Se ha ido a esta posición, aumentando el ángulo de carga. ¿Y es lógico esto? Sí, es lógico. Yo a medida que voy aumentando la carga, imagínense, tienen un motor funcionando, un motor sincrónico. Piensen en el motor, olvídense un poquito de los diagramas vectoriales, de los circuitos, pensemos en el motor, ¿sí? Un motor, y ese motor imaginémoslo en una máquina, ¿sí? Y esa máquina puede ser, qué sé yo, una cinta transportadora. Digo cinta transportadora porque estos motores se utilizan mucho en lo que es en la minería, ¿sí? En cintas transportadoras grandes, ¿sí? Estoy hablando de cintas, por ejemplo, de 5 kilómetros, 3 kilómetros, ¿sí? Cintas muy largas, se utilizan estos motores, son motores de gran potencia, ¿sí? Muchas veces estos motores tienen grandes tensiones. Sería bueno a lo mejor que ustedes buscaran, que googlearan un poco motores sincrónicos y leyeran, van a ver que van a encontrar estos motores con tensiones de 11.000 voltios, 15.000 voltios, imagínense, son motores muy, muy grandes, se utilizan para la industria petrolera, para la industria minera, son motores que pueden tener una gran potencia. Para tener esa gran potencia, obviamente que tenemos que tener tensiones altas y también corrientes importantes. Entonces, imaginemos el motor, ¿sí? De esa cinta transportadora. Está funcionando, nosotros no variamos la corriente de excitación, pero sí los operarios o las máquinas cargan más cargas sobre esa cinta transportadora. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros pensemos, ¿qué es lo que va a pasar? La velocidad no va a variar, porque es un motor sincrónico. En estos motores no varía la velocidad. En el motor asincrónico, cuando nosotros aumentamos la carga, la velocidad disminuye. En estos motores la velocidad no varía. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en la máquina? Si nosotros ya pensamos un poquito vectorialmente, pensamos como ingenieros y pensamos vectorialmente, cuando nosotros aumentemos la carga, sabemos que la corriente va a aumentar porque tiene que entregar más potencia. Eso es sencillo. Pero además va a aumentar el desfasaje entre E y la tensión. Es decir, va a aumentar el ángulo de carga. ¿Sí? Va a aumentar el ángulo de carga. ¿Y qué pasa si nosotros seguimos aumentando la carga de esa cinta transportadora? Bueno, va a consumir más corriente y va a aumentar más el ángulo de carga. Pero ¿qué pasa si seguimos aumentando? Olvidémonos de la corriente, sabemos que la corriente aumenta. Ese ángulo de carga va a seguir aumentando. ¿Pero esto es infinito? No, no es infinito. Va a llegar un momento que la carga es tan grande que ese ángulo de carga aumentó tanto que se desenganchó el motor, ¿sí? Se desacopló. Recuerden cómo trabaja esto. Esto trabaja por un acoplamiento magnético entre el campo rodante, que está en el estator, y el campo que tenemos nosotros en el rotor. Quiere decir que si nosotros no variamos la excitación, dejamos la excitación quieta y empezamos a aumentar la carga de un motor, ¿qué es lo que pasaría en este motor? Bueno, en este motor, obviamente que iría aumentando la corriente, ¿y qué es lo que iría pasando vectorialmente? Ya si pensamos un poco vectorialmente, ya de la máquina que teníamos visualizada, ahora vamos a lo que nosotros estamos estudiando en forma teórica. De la máquina que teníamos visualizada, si ustedes siguen aumentando la carga, ¿qué va a pasar? Se va a seguir desplazando
este vector. El vector S va a seguir desplazando, ¿sí? Con lo cual la corriente cada vez va a estar menos adelantada, ¿sí? Incluso puede llegar a estar en fase con la tensión, y si seguimos aumentando la carga, ¿sí? Fíjense que el módulo no varía, la corriente puede llegar a estar en atraso, es decir, ya se empieza a comportar como una carga inductiva, pero lo más importante que va a llegar a un determinado valor de ángulo de carga, donde se va a desacoplar. ¿Qué significa? Se va a detener el motor. Y alguien dirá, ¿se ha quemado? ¿Hay algún problema? No, se detuvo. ¿Qué pasó? El ángulo de carga era tan grande que se desacopló el acoplamiento magnético que había entre el rotor y el campo rodante, ¿sí? No hay ningún problema desde el punto de vista eléctrico, no hay ningún problema desde el punto de vista del motor. Pero si eso sucede, ¿qué les parece si eso sucede en una cinta transportadora? Era un fin de semana, querían dejar de trabajar, terminar rápido, entonces sobrecargaron la cinta y se desenganchó el motor. Eléctricamente no es ningún problema, mecánicamente la máquina no se ha dañado, pero es un problema porque para poner en marcha este motor, para volver a poner en marcha este motor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descargar la máquina, porque recuerden, ya se desenganchó, yo por más que le haga circular corriente de excitación por el rotor, por más que esté energizado el estator, no va a arrancar este motor. Tenemos que descargarlo, ¿sí? Y utilizar algún método de arranque del motor y volverlo a cargar y, bueno, volverlo a poner en marcha. Es una operación bastante larga, ¿sí? Y bastante complicada, porque tenemos que descargar completamente la máquina, ¿sí? Para poder poner en marcha de nuevo la máquina, ¿sí? Entonces, acá nosotros estamos viendo, aumentó la potencia, ¿sí? Aumentó la potencia, aumentó la carga, obviamente aumentó la corriente, y ya vemos que el ángulo de carga pasa a una posición, a una nueva posición, un delta prima, es decir, es un ángulo mayor. ¿Podría seguir aumentando ese ángulo de carga? Por supuesto. ¿Cómo? Sigo aumentándole la carga al motor, ¿Y esta corriente podría llegar a estar en fase con la tensión? Por supuesto. ¿Y esta corriente podría llegar a estar en atraso con la tensión? Por supuesto, porque yo voy aumentando la carga, pero no estoy tocando la corriente de excitación, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona el motor? Sí. Bueno, entonces, como la potencia sobre el eje se incrementó a 30 HP, el eje disminuye su velocidad momentáneamente. Eso es un efecto que es muy, muy pequeño. No es que va a continuar trabajando a una velocidad menor. No. La primera reacción es como que si uno lo pudiera ver en instante a instante, uno vería que disminuye un poco la velocidad, pero es instantáneamente, pero después vuelve, porque es un motor sincrónico, va a volver a trabajar a la misma velocidad. Ese efecto que disminuye de la velocidad es solamente un problema de inercia, ¿sí? Nada más, pero no es que el motor vaya a trabajar a una velocidad menor. En definitiva, la velocidad se mantiene constante. Pero lo que sucede es que su voltaje interno, es decir, E sub A, se mueve generando un ángulo delta. Estoy leyendo lo que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Generando un ángulo delta prima que es mayor, ¿sí? Mientras la E se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante la E? ¿Por qué acá la E, el módulo E es constante? Porque no hemos tocado la excitación. No hemos tocado la corriente de excitación. Si nosotros no tocamos la corriente de excitación, pueden moverse los vectores, el vector E puede moverse, pero su módulo no se va a mover, ¿sí? No he tocado la corriente de excitación. ¿Qué es lo que he variado yo? El estado de carga. Si yo varío el estado de carga, va a variar la corriente que consume ese motor. ¿Está? Bien. Bien. Ahora tenemos una potencia cedida de 30 HP, la llevamos a kilovatios, la potencia absorbida ahora va a ser diferente, va a ser una potencia mayor, ¿sí? Bien. Y ahora podemos trabajar, ¿sí? Hay una ecuación, ¿sí?
que nos permite calcular la potencia en función del ángulo de carga, ¿sí? Si nosotros tenemos esa expresión, que es esta que tenemos acá, si nosotros tenemos esa expresión que nos permite calcular la potencia en función del ángulo de carga, ¿sí? Nosotros tenemos esta expresión, podemos llegar a calcular, tenemos una nueva potencia, la reactancia sincrónica no disminuye, la corriente de excitación, la reactancia sincrónica no varía, perdón, la corriente de excitación no ha variado, por lo tanto el valor de E es el mismo, con lo cual nosotros podemos calcular el nuevo ángulo delta, ¿sí? Podemos calcular el nuevo ángulo delta, es decir, tenemos el ángulo delta, en este caso es 23 grados. Podemos calcular la E, ¿sí? Podemos calcular la E, perdón, la E es la misma, la E no ha variado porque no hemos variado la corriente de excitación, entonces podríamos llegar a calcular la corriente, es decir, la tensión sigue siendo, la tensión es un valor constante, esto tenemos el valor de la E, pero ¿qué es lo que ha variado? Hemos tenido una variación en el ángulo, hemos tenido una variación en el ángulo, ¿sí? En el ángulo delta, la posición de ese vector ha variado. Pero estamos en condiciones de calcular las corrientes, podemos calcular la corriente de fase y la corriente de línea, ¿sí? Bien. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Esta máquina hay que tratar de entenderla, hay que tratar de saber cómo funciona esta máquina y luego, en base a conocer bien la máquina, se pueden plantear la resolución de los ejercicios. El problema es si no conocemos la máquina. Todos estos ejemplos, todas estas fórmulas, estos modelos matemáticos que ustedes ven, acuérdense que están ligados a una máquina, ¿sí? Esto está ligado a una máquina, no tenemos que perder de vista la máquina, no tenemos que perder de vista que acá hay un motor que es el que nosotros estamos analizando, que es el que estamos estudiando, ¿sí? Bien, entonces volvemos a... Nosotros teníamos el motor sincrónico, ¿sí? El factor de potencia, 0,8 en adelanto, ¿sí? Nos dieron las pérdidas por rozamiento, dibujamos el diagrama fasorial, ¿sí? Y encontramos los valores de corriente de línea y la corriente de fase. Bien, ahora la carga se incrementó, ya sabemos qué pasó con el diagrama fasorial. Aumentamos la carga, no tocamos la corriente de excitación, quiere decir que hubo un movimiento del vector E, ¿sí? Es decir, se aumentó el ángulo de carga. Obviamente la corriente también aumentó porque estamos entregando más potencia, quiere decir que la corriente también aumentó, ¿sí? Y podemos determinar el nuevo estado, y el nuevo estado en que se encuentra la máquina, ¿sí? Y como para terminar, fíjense, nosotros estábamos en un primer estado donde teníamos nuestra tensión, eso no ha variado, teníamos la corriente para 15 HP. Aumentamos la carga, tenemos una nueva corriente, que vemos que ha pasado. Y empeoró el factor de potencia, ¿sí? Es decir, teníamos un factor de potencia en adelanto, ahora ha disminuido ese ángulo, quiere decir que estamos compensando. Este motor tiene una característica. Fíjense que se está comportando como un circuito capacitivo, porque la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Y eso es importante en una red, porque yo estoy mejorando el factor de potencia. ¿Cómo hacíamos para mejorar el factor de potencia en una instalación? Conectábamos capacitores. Y fíjense, y los capacitores ¿qué hacían? Hacían circular corriente en adelanto. Fíjense que acá no hemos conectado capacitores, hemos conectado un motor que está sobreexcitado, ¿sí? Un motor que está sobreexcitado, de forma tal que, además de entregarnos esa potencia de 15 HP o los 30 HP, está consumiendo una corriente en adelanto, es decir, se está comportando como un capacitor. Entonces, es muy importante el uso de estos motores. Y el uso de estos motores, si ustedes, por ahí uno lee información, van a ver que van a encontrar que no es muy usado, no son muy usados.
Y eso no es tan así, porque estos motores se utilizan mucho, pero se utilizan en industrias muy pesadas, se utilizan para potencias muy grandes, ¿sí? En un tallercito metalúrgico más pequeño, una industria más pequeña, no van a encontrar motores sincrónicos, ¿sí? Pero cuando vemos grandes bombas, cuando vemos grandes compresores, cuando vemos grandes molinos, grandes cintas transportadoras, vamos a encontrar estos motores, ¿sí? Los vamos a encontrar, obviamente que debido a su magnitud no son la cantidad de estas máquinas comparada con la asincrónica, obviamente que es menor, ¿sí? Es más probable que ustedes en cualquier taller, en cualquier lugar, vayan a encontrar motores asincrónicos, pero no significa que estos motores no se utilicen, ¿sí? Y tampoco significa que esta máquina no se use como motor. Esta máquina sí se usa como motor, sí se usa como motor. Bien, bueno, seguimos. Bien, vamos al ejercicio 10, porque el 11 lo tienen resuelto. Tenemos un motor sincrónico de 208 voltios, 45 kVA, factor de potencia 0,8 en adelanto, conexión triángulo. El ejemplo anterior, bueno, es el mismo motor, alimenta una carga de 15 HP con un factor de potencia de 0,85 en retraso, ¿sí? La corriente de campo en estas condiciones es de 4 amperes. Bueno, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. El motor sincrónico es de 208, 45, factor de potencia 0,8, ¿sí? Y acá tenemos algo que es importante. Estamos alimentando una carga de 15 HP, pero acá con un factor de potencia inicial de 0,85 en retraso, ¿sí? Acá tenemos una diferencia. El mismo motor, es decir, la situación es diferente. Acá lo que estamos viendo, que está tomando una corriente donde tenemos un factor de potencia que es 0,85 en retraso. Bueno, vamos a analizar un poco. Tenemos la potencia que está entregando, la potencia absorbida la podemos calcular, ¿sí? La potencia absorbida tenemos que sumar las pérdidas, que también era un dato, ¿sí? También era un dato. Y aguarden un segundo que vamos a potencia en adelanto. Vamos a ver cómo se los explico para que analicemos qué pasa con el motor. Guarden un segundo. Quiero ver. Bien, acá podemos verlo. Bien, no, quería que hiciéramos un análisis. Evidentemente hay un error porque el factor de potencia sigue trabajando. Fíjense que acá tenemos el motor sincrónico, factor de potencia 0,8 en adelanto, 60 conexión triángulo, del ejemplo de una carga con factor de potencia inicial, 0,85 en atraso, la corriente de campo 4 amperes, ¿sí? Es el mismo motor que estaba trabajando con los 0,8 en adelanto. Ahora estamos con una carga de 0,85 en retraso y con la corriente de campo de 4 amperes. Acá vamos a tener que corregir algo, porque si no se les va a complicar, Vamos a hacer el análisis, ¿sí? Acá lo tenemos. Bien, vamos al diagrama vectorial. Se los voy a ir haciendo paso a paso para que sea más sencillo, si no, no lo vamos a... Tenemos la tensión. La tensión no varía, ¿verdad? Bien, la máquina puede entregar 15 HP,
acá hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando rinden, o cuando rinden alguna evaluación, cuando hablan de carga, cuando hablan de la carga, de 0,8 en adelanto, 0,8 en retraso, piensan que son cargas eléctricas, ¿sí? Y en realidad esto es un motor. No hay ninguna carga eléctrica, no hay bobina, no hay capacitores. Lo que nosotros decimos, el motor está trabajando con una corriente de 0,8 en adelante, de 0,8 en adelanto o en atraso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y que el motor está trabajando sobreexcitado o subexcitado, ¿sí? Eso a mí me permite entregar, por ejemplo, 15 HP. 15 HP, ahora vamos a hacer una línea. Nosotros podemos entregar 15 HP, ¿sí? Esta sería una línea de corrientes, ¿sí? Donde la potencia, todas las corrientes, por ejemplo, esta corriente, ¿sí? Ahora, esperen que lo vamos a hacer vectores. Supónganse que tenemos esta corriente, esta que voy a dibujar ahora, esa corriente me está entregando 15 HP. Es decir, esta corriente también me está entregando 15 HP, por ejemplo. Esta corriente también me está entregando 15 HP. Es decir, la proyección, aquí es igual potencia. Potencia es la proyección que hay de la corriente, ¿sí?, sobre el vector tensión, porque potencia sabemos que es B por I por el coseno de phi, y el ángulo phi es el ángulo entre tensión y corriente. Es decir, la proyección del vector corriente sobre el vector tensión. Y fíjense que para todas estas corrientes, ese valor es el mismo. El valor de la proyección es el mismo. Quiere decir que esta recta es para potencia constante. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que, de acuerdo a la excitación, de acuerdo a la corriente de excitación, las corrientes estén en adelanto, o que las corrientes estén en fase, o que estén en atraso, ¿sí? Todos estos valores de corriente que yo estoy mostrando acá son para la misma máquina entregando 15 HP. ¿Por qué hay tantos vectores? ¿Por qué estos vectores? ¿Por qué esta infinita posibilidad de vectores? ¿Por qué? Porque yo puedo variar la excitación. Es decir, yo arranco, vamos a limpiar un poco. Yo puedo tener un valor de corriente de excitación, ¿sí? Puedo tener un valor de corriente de excitación que haga que la corriente que consume el motor esté en fase con la tensión, ¿sí? Y puedo ir aumentando el ángulo phi, es decir, puedo hacer que el motor trabaje como una carga capacitiva, como aumento la excitación, y yo puedo, yo puedo ir moviendo, puedo tener esta corriente, ahí aumenté la excitación. ¿Me conviene trabajar así? Claro que me conviene, porque me está entregando los 15 HP y aparte se está comportando como una carga capacitiva. Podría llegar a trabajar en esta situación. Consume más corriente, ¿sí? Podría trabajar en esta situación, ¿sí? ¿Qué he hecho? He aumentado la excitación. Ahí yo estoy aumentando la excitación. Recuerden que la excitación es la corriente que está circulando por el rotor. ¿Está? Bien. Pero podríamos, en lugar de aumentar, podríamos disminuir la corriente de excitación. Y si disminuimos la corriente de excitación, me va a seguir entregando los 15 HP. Me va a seguir entregando los 15 HP. ¿Sí? Pero a medida que voy disminuyendo la corriente de excitación, ¿sí?, la corriente que toma el motor va a estar cada vez más atrasada. Y eso a mí me conviene. Y no me conviene. Porque se está comportando como una carga inductiva. Y si yo tengo la posibilidad de mejorar el factor de potencia, yo lo mejoro. Entonces lo conveniente es siempre trabajarlo sobreexcitado, ¿sí? Siempre trabajar esta máquina como sobreexcitada, ¿sí? Veamos qué pasa
esto que nosotros vimos, la corriente de excitaciones, ¿sí? Podemos representar acá. ¿Qué curvas son estas? Estas son las curvas en B. Son las curvas en B de la máquina. ¿Qué me están representando estas curvas en B? Por un lado me están representando la corriente que toma la máquina, ¿sí? Y la corriente de excitación. Hay un punto donde la corriente de excitación es mínima. La corriente de excitación es mínima. ¿Y cuál es ese punto? Bueno, ese punto es, yo tengo la tensión, ¿sí? Y tengo la corriente de excitación, por ejemplo, este valor, para una determinada potencia, ¿sí? Estamos ahí. Ese punto es este que tenemos acá. Ese punto, ¿sí? La potencia no varió del motor, la potencia no varía. Quiere decir que nosotros vamos a trazar una recta acá, por ahí, tendría que estar un poquito. Vamos a trazar esa recta, vamos a dibujar la corriente, aguarden un segundo, vamos a trazar una recta, y una recta perpendicular, ¿sí? Tenemos este punto que está indicado acá, que es el punto de mínima corriente, tendríamos una corriente, esta corriente que yo les voy a indicar ahora, el vector acá. Ahí estoy. Estoy ahí. ¿Qué pasa si aumento la excitación? Si yo aumento la excitación, vamos a aumentar la excitación, por ejemplo, vamos a ir a este valor, a este valor, a este valor. Estoy aumentando la corriente de excitación. La mínima y 3 valores más. ¿Qué pasa con la corriente que toma el motor? La potencia es la misma, pero la corriente aumenta, ¿sí? La corriente aumenta, quiere decir que voy a tener estos valores. Este y este, por ejemplo, ¿sí? Y este. ¿Qué son estos valores que tenemos acá? Ahora, ¿qué pasa si nosotros disminuimos la corriente de excitación? Ahora vamos a disminuir la corriente de excitación, vamos a colocar este valor de excitación, este valor de excitación y ese valor de excitación. Fíjense qué pasa con la corriente de carga. La corriente de carga comienza a aumentar de nuevo, ¿sí? Es decir, voy a tener este comportamiento. Voy a tener esta corriente de carga, esta corriente de carga y esta corriente de carga, ¿sí? Bien, entonces fíjense, estas son las curvas en B de la máquina que me dicen cómo varía la corriente de excitación, cómo varía la corriente, es decir, me dicen cómo varía la corriente de carga en función de la corriente de excitación. Esto es para un estado de carga constante. ¿Qué pasa si aumenta la carga? Bueno, si aumenta la carga, vamos a tener ahora una nueva curva. Vamos a tener una nueva curva en B, que va a ser por acá, por ejemplo. Y si aumenta la carga, vamos a tener otra nueva curva en B, que va a ser por acá. Quiere decir que la carga me las van a dar estas distintas curvas en B. Ahora, cuando yo varío la corriente de excitación, esto se va a ir modificando de esta forma. Va a llegar un momento, un valor de corriente de excitación tan pequeño, que va a hacer que el motor se desenganche. Y esto me va a dar la curva límite de estabilidad, ¿sí? Yo voy a disminuir la corriente de excitación, se va a disminuir tanto el campo que el motor se va a detener, ¿sí? ¿Dónde me conviene trabajar estas máquinas? Y estas máquinas me conviene trabajarlas siempre sobreexcitadas. ¿Dónde me conviene trabajarlas? Y me conviene trabajarlas en esta zona. Ya les digo qué zona me conviene trabajar. Y en esta zona me conviene trabajar la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se está comportando como una carga capacitiva, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si no lo entienden, pregúntenme, chicos. Les estoy tratando de vincular el diagrama vectorial donde tenemos tensión, tenemos una potencia constante y hemos jugado con la excitación, ¿sí? Independientemente del enunciado del ejercicio, que bueno, lo analizamos y tratamos de entenderlo. Estas son las curvas en B de la máquina, ¿sí? Ya vemos cómo se han elaborado, cómo se elaboraron. ¿Es fácil elaborar estas curvas en B? Sí, es muy sencillo. Yo mido la corriente en el motor, le pongo un estado de carga, mido la corriente de excitación y mido la corriente que toma el motor. Dicho de otra forma, tendría que colocar
¿Cómo podría ser para construir estas curvas en B? ¿Podría construirlas? Claro que podría construirlas. ¿Qué hago? Coloco un amperímetro, es más, mido la corriente acá, coloco un amperímetro ahí, que es la corriente que está tomando el motor, y coloco un amperímetro acá. Coloco un amperímetro acá. Este me va a medir la corriente de excitación. Y voy variando, ¿qué? Voy variando la excitación. El estado de carga del motor no lo toco, voy variando la excitación y veo cómo va variando la corriente. Tengo en realidad, esto lo estoy mostrando por fase, ¿no? Acuérdense que son 3 fases. Hay 3 esquemas de estos, pero yo puedo determinar cómo varía la corriente de excitación, o sea, al variar con esta resistencia variable, yo varío esta corriente de excitación y veo cómo varía la corriente de la carga, ¿sí? Cómo varía la corriente que está tomando el motor. Y puedo construir esas curvas en B. Y esas curvas en B obviamente que responden al diagrama vectorial. O sea, fíjense que está todo, no es que tengamos, no hay cosas aisladas, estamos estudiando una máquina y obviamente que está todo relacionado. Lo que sí tenemos que saber, ¿qué pasa cuando jugamos con algún parámetro? ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que decimos? Y acá decimos que, supónganse, fíjense que nosotros podemos trabajar con la máquina en un estado donde la corriente está en adelanto o la corriente está en atraso. ¿Y qué es lo que sucede acá en este ejercicio? En este ejercicio vamos a analizar, fíjense que acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Suponga que el flujo, fíjense que suponga que el flujo en el motor va linealmente, no, acá. Si el flujo del motor aumenta un 25%, ¿qué pasa si el flujo aumenta un 25%? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el diagrama vectorial? Si el flujo aumenta, es porque aumentó la corriente de excitación. Es decir, y si aumentó la corriente de excitación, ¿qué es lo que nos aumenta? Y nos aumenta la E. Nos aumenta la E. ¿Sí? Esta E, que está en celeste, que ahora la voy a volver a redibujar, esta fuerza electromotriz ha aumentado en módulo. ¿Por qué ha aumentado en módulo? Porque aumentó la corriente de excitación. No ha variado la potencia que está entregando el motor, pero sí aumentó la corriente de excitación. Si aumentó la corriente de excitación, aumentó el módulo. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que esta proyección, que este vector, si la potencia es constante, esta proyección, esto que tenemos acá, esa proyección tiene que ser constante. Por eso se va a mover esa FEM, si la potencia no ha variado, se va a mover sobre una recta que se llama recta de FEM, que es la que ustedes tienen acá. ¿Sí? Van a tener muchas FEM, pueden tener esta que tienen acá. Ahora voy a hacer un vector. Pueden tener todas, vamos a ver, todas las FEM que podemos tener, ¿sí? Podemos tener muchos valores, infinitos valores, este valor, podemos tener este valor, ¿sí? Pero ¿qué característica tienen? La carga no ha variado. Como la carga no ha variado, ¿sí? La FEM puede ir aumentando en módulo, ¿por qué? Porque aumenta la excitación. ¿Pero qué se tiene que mantener constante? Esta proyección. Esta proyección se tiene que mantener, vamos a borrar acá, se tiene que mantener constante. Esta proyección, ¿sí? Este valor se tiene que mantener constante, ¿sí? Por eso acá tenemos la recta de FEM. Esa recta de FEM la vamos a tener si no hemos variado la potencia. Si variamos la potencia, obviamente vamos a tener otra recta de FEM. ¿Se entiende cómo va variando? Dijimos que aumenta, en el caso de nuestro ejercicio, aumenta el flujo. Si aumenta el flujo es porque ha aumentado la corriente de excitación, y si aumentó la corriente de excitación, tenemos este nuevo valor de fuerza electromotriz. ¿Y qué pasa cuando aumenta la corriente de excitación? Pensemos en la máquina, aumenta la corriente de excitación, aumentaron las líneas de campo, aumentó el flujo, van a haber más líneas de campo, quiere decir que la fuerza de atracción magnética que hay entre
el campo rodante en el estator y el rotor va a ser mayor, con lo cual el ángulo de carga va a disminuir. Es decir, si yo aumento la excitación, fíjense que el ángulo de carga pasó de tener este valor que teníamos acá a un ángulo. Si yo aumento aún más, si aumento aún más la corriente de excitación, y voy a estar en este valor, el ángulo de carga, el ángulo entre tensión y fuerza electromotriz, fíjense que tiende a disminuir. Mientras más aumente la excitación, más va a disminuir ese ángulo de carga. Y más capacidad de carga va a tener la máquina, ¿sí? Bueno, vamos a analizar el ejercicio. Y escucho. Cuando tomamos en cuenta la potencia absorbida, tenemos en cuenta la potencia que se absorbe de la red, pero Sí. la potencia que absorbe el rotor, ¿no la tenemos en cuenta o sí? Mirá, la potencia que vos tomás de la red va a depender de tu estado de carga. Va a depender de la cantidad de piedras que tenga esa cinta transportadora. Esa cinta transportadora, mientras vos más le aumentes la carga, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vas a tener esta línea que ahora te dibujo, va a ir desplazándose. Vos vas a tener, suponete, para los 15 HP tenés esta situación, ¿sí? Vos le aumentás más carga física, más piedras a esa cinta transportadora. Esos mineros están trabajando, quieren trabajar más, terminar más rápido, van a cargar más esa cinta transportadora. ¿Qué vas a tener? Vas a tener esta nueva potencia, ¿sí? Y vas a tener más potencia, es decir, va a haber más corriente, va a circular más corriente, ¿sí? Porque tenemos que transformar. Nosotros estamos entregando, en el eje estamos entregando una energía mecánica, ¿sí? En la punta del eje del motor estamos entregando una energía mecánica, pero eso de algún lado sale de una energía eléctrica. Entonces, si tu pregunta es, ¿consume más? Claro que consume más desde el punto de vista eléctrico. Hay mayor corriente, la tensión se mantiene constante, pero de algún lado tiene que salir, vos vas a mover más piedra, vas a necesitar más energía mecánica. ¿Y de dónde sale? Y de la energía eléctrica. Entonces de la red te va a aumentar la corriente que consume ese motor. Si vos el motor lo tenés en vacío, te consume una corriente. Vos le entras a meter carga y la corriente vas a ver que aumenta. ¿Por qué? Porque vos estás entregando más potencia mecánica en el eje. ¿Y de dónde sale esa potencia mecánica? Y de potencia eléctrica que tomás de la red. ¿Se entiende esto? Sí, profe, pero mi pregunta era la potencia que se le entrega al rotor mediante la corriente de excitación. ¿Esa también se tiene en cuenta en la potencia absorbida? La potencia, claro, por supuesto que se tiene en cuenta. ¿Y cómo la estás teniendo en cuenta? Porque vos fíjate que cuando planteaste la ecuación, cuando vos planteas la ecuación, te aparece el vector E. Cuando vos calculaste la corriente, ¿cómo hicimos para calcular la corriente? La corriente la estamos calculando, ahora un segundo, nosotros estamos calculando, cuando hacemos el cálculo de la corriente, tenemos en cuenta, ¿sí? Tenemos en cuenta el vector E. Por supuesto que se tiene en cuenta. Al variar la corriente de excitación, obviamente que la pregunta puede venir por otro lado. Vos tomás, ¿sí? Una potencia eléctrica de una fuente alterna, ¿sí? Que es la que está alimentando al estator. Eso es un consumo que tenés. Pero por otro lado, vos también tenés un consumo en potencia en continua, que es la del rotor, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el circuito del rotor? Si vos, en este caso, vamos al caso concreto acá, en este caso, ahora lo dibujo, si vos lograste que la E aumentara, ¿sí? Si nosotros tenemos ahora esta nueva E que tenemos acá, esa nueva E, ese módulo creció. ¿Y por qué creció? Porque se aumentó la corriente de excitación. Entonces quiere decir que hay otra potencia, que es la potencia del rotor, donde aumentó también, porque en el rotor va a ser V por I, ¿sí? La tensión no la vamos a variar, pero la corriente sí aumentó. Aumentó la corriente de forma tal de vos tener una mayor E, ¿sí? Esa potencia en continua, nosotros no la estamos analizando directamente cuando hacemos el cálculo de esta corriente, por ejemplo, esta corriente que nosotros tenemos acá, de 25,81, nosotros ahí no estamos analizando
esa potencia en continua que vos estás mencionando. No sé si por ahí viene tu pregunta. Son dos potencias aparte. Si yo quisiera hacer un cálculo mucho más fino, y tendría que agarrar el circuito del rotor y decir, bueno, acá hay una potencia en continua de tanto. ¿Qué pasa? Pasa que nosotros estamos hablando de una corriente de excitación, por ejemplo, de 3, 4, 5 amperes. Y por otro lado, estamos hablando de una corriente que toma el motor de 25 amperes. Pero 25 amperes a 208 voltios. Y a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 amperes a 24 voltios de continuo, ¿sí? O a 48 voltios, ¿sí? Entonces, esa potencia que nosotros vemos en continua, que estaría tomando el rotor, es mínima respecto de la potencia en alterna, que sí es la que nosotros estamos analizando. Está bien la pregunta, está muy bien la pregunta, ¿sí? Porque nosotros cuando nos enfocamos acá, cuando hacemos esto, cuando hacemos este análisis, cuando nosotros hacemos el análisis de potencia, en cierta forma sí tenemos en cuenta porque hay pérdidas por rozamiento de ventilación, hay esta potencia que son pérdidas en el hierro, pero no estamos teniendo en cuenta esa potencia en continua, ¿sí? Que es pequeña comparada con esta corriente y esta potencia que está entregando la máquina. Está bien la pregunta y sí, hay una potencia en continua en el rotor que acá directamente no se ve, no la estamos viendo ahí. Se podría hacer un cálculo de qué está pasando con esa potencia en continua, para lo cual, bueno, hay que analizar un poquito más el rotor y esto, cuando uno hace el estudio de la máquina, cuando hace uno el diseño de la máquina, todo esto lo tenemos en cuenta, todo esto se tiene en cuenta. Pero si nosotros acá hacemos un análisis detallado, si nos vamos ya al rotor de la máquina, se hace una máquina muy difícil de entender, muy compleja, y tampoco sería la función de ustedes. Ustedes no van a salir a hacer un cálculo de un motor sincrónico, ¿sí? No van a diseñar un motor sincrónico. Pueden estar a cargo de una fábrica, si son industriales, un ingeniero industrial podría ser gerente de una fábrica de motores, sí, pero el cálculo lo tendría que hacer un ingeniero electromecánico, un ingeniero electricista, ¿sí? Entonces podrían gestionarlo, pero ¿qué es lo que no puede pasar? Y lo que no puede pasar que ustedes no sepan la diferencia, ya sean petroleros, industriales, mecatrónicos, independientemente de la rama de ingeniería que ustedes estén, no podríamos permitir que ustedes no sepan la diferencia entre un motor asincrónico, entre un motor sincrónico, cómo funcionan, cuáles son las características principales, ¿sí? No podemos pretender que ustedes entren en el detalle del cálculo fino, ¿sí? Pero al menos un conocimiento general, que es lo que nosotros tratamos de darles desde la cátedra, ¿sí? Darles esta visión, ¿sí? No sé si quedó claro un poco la pregunta que hiciste. Sí. Bueno, entonces ya hemos visto, ya la resolución, acá, bueno, van a aparecer, vemos los planteos, qué es lo que sucede, acá tienen el diagrama vectorial, ya lo hemos visto, ya lo entendemos, como qué pasa. Si nosotros aumenta el flujo, obviamente, si aumenta el flujo, quiere decir que aumentó la corriente de excitación, también aumenta la E, ¿sí? Bueno, no van a tener mayores problemas. Acá el problema es entender la máquina, ¿sí? Entender cómo funciona la máquina. Eso es muy importante y con eso se pueden plantear los ejercicios que son sencillos. Una vez que nosotros entendemos cómo funciona la máquina, sabemos qué pasa, ¿sí? Si yo tengo este diagrama vectorial y alguien me dice, disminuyó la corriente de excitación, tenemos este diagrama vectorial, y alguien me dice, disminuyó la corriente de excitación. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué análisis tengo que hacer yo? Disminuyó la corriente de excitación. Si disminuyó la corriente de excitación, obviamente que disminuyó el flujo. Y si disminuyó el flujo, ¿qué es lo que va a disminuir? Y va a disminuir el valor de E. ¿Y dónde va a estar ese vector? Y puede estar por acá. ¿Y por qué puede estar por ahí y no puede estar, por ejemplo, por acá? ¿Por qué? Porque la potencia no cambió.
Y si la potencia no cambió, la fuerza electromotriz se va a mover, va a estar en cualquier lugar, la fuerza electromotriz va a estar en cualquier lugar, sí, pero siempre se tiene que mantener que, y que esta proyección que tenemos acá, esta proyección se tiene que mantener constante, ¿sí? O sea que yo puedo tener estos valores acá, ¿qué he hecho? Acá estoy disminuyendo la corriente de excitación. ¿Qué pasa si aumento la corriente de excitación? Bueno, si aumento la corriente de excitación, yo me voy a ir moviendo por acá. Me voy a ir hacia allá, me voy a ir hacia allá, ¿sí? Voy moviendo la corriente de excitación. Todo siempre sobre esta recta, a una potencia constante. ¿Qué pasa si yo lo cargo más a la máquina? Si cargo más a la máquina, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a tener una mayor corriente. Si yo cargo más la máquina, voy a tener una mayor corriente y voy a tener un nuevo estado, ¿sí? De distintas corrientes en función de la corriente de excitación. Podría estar por acá, podría estar por ahí. No te alcancé a escuchar, perdóname. No sé si vos me escuchás a mí, yo no te escucho, se corta. Sí, se le corta un poco. No te escucho, a ver. ¿Por qué no lo pones en el chat para todo y que alguien me lea la pregunta? No la leo yo porque tengo problemas, a ver si la puedo leer. No, dice A que ver. no pasa nada, profe, que siga. Ah, bueno, está bien. No pasa nada. Bueno, lo que les decía, tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si aumenta la potencia? Bueno, si aumenta la potencia entregada por la máquina, vamos a tener una nueva recta de corrientes, ¿sí? Y las corrientes van a estar en cualquier punto van a tener las corrientes, ¿en función de qué? De la función de la corriente de excitación. Puede estar acá, ¿sí? En función de la corriente de excitación. Pero ¿qué puede pasar? Y puede pasar que todo varíe, que aumentó la carga, que aumentó la corriente de excitación, o que aumentó la carga y disminuyó la corriente de excitación. Bueno, es importante que nosotros sepamos qué pasa con cuando varía cada cosa. Si nosotros aumentamos la carga, sabemos que nos vamos a desplazar. Si aumentamos o disminuimos la carga, sabemos que vamos a tener corrientes que toma el motor sobre rectas, ¿sí? Sobre distintas rectas. ¿Sí? Ahora, esas corrientes van a tener distintas posiciones de acuerdo a la excitación. Pero además de tener ese efecto sobre las corrientes, cuando ustedes varían la excitación, también varía el módulo de E. ¿Se entiende todo esto? Ya cuando estudien la teoría, cuando vean bien la teoría, van a entender bien el funcionamiento de esta máquina. Y recuerden que esta máquina puede trabajar como generador o como motor, con lo cual también varía este diagrama vectorial. No es el mismo si es generador o si es motor. Recuerden siempre que si es motor, nosotros partimos de la tensión de la red, ¿sí? Para elaborar nuestro diagrama. Ahora, si es generador, la fuerza, la E, va a estar en adelanto. ¿Sí? Es diferente el diagrama si puede ser generador o motor. Nosotros estamos acá trabajando como motor. Profe, ¿está escribiendo algo en la pantalla? No, estaba borrando. Bien. No estoy escribiendo. Les estaba mostrando qué pasaba recién cuando movía las corrientes, pero ahora no, ahora estaba borrando Ah, lo que porque había no acá. se ve, igual no se ve si está borrando algo o escribiendo. Ah, no estoy. Bueno, Bueno, chicos, vamos a esperar que se conecte el ingeniero Fara, vamos a dejarlo acá. Tienen clase ahora con el ingeniero. ¿Tienen alguna duda de esta máquina o no sé si han
si saben el principio de funcionamiento, si han estudiado esta máquina, yo creo que no tienen dudas. Y si no la han estudiado, tampoco tienen dudas, pero no estoy seguro de que se entienda todo. Tienen la sí, posibilidad después en las consultas. Cuando ustedes entendió, estudian la profe. máquina y vean los Entendió, ejercicios, pueden venir a las consultas. entendió perfecto, profe. Bueno, al pelo, pero igual si no entienden, no se hagan problema, porque el tema es que para poder entender bien los ejercicios de gabinete y todo, tenemos que conocer bien la máquina. Entonces, la alternativa es, es las horas de consulta. Ustedes en las horas de consulta ya están estudiando, ya conocen bien el funcionamiento de la máquina, vuelven a ver los ejercicios de gabinete y a lo mejor ahí sí aparecen dudas, pero ya es diferente. ¿Por qué? Porque ustedes conocen bien la máquina, ¿sí? O al Claro. revés, a lo mejor cuando se ponen a estudiar, a lo mejor no entienden bien el funcionamiento, y entonces en la hora de consulta pueden, pero ya tienen otras herramientas que cuáles son, y que ya se han puesto a estudiar, que ya han avanzado sobre entender cómo funcionan, cosa que ahora a lo mejor no lo tienen. Entonces, por eso las horas de consulta, antes de rendir un examen, o cuando están estudiando, son importantes. Son importantes, obviamente, van avanzando con el estudio, entienden cómo funciona la máquina, se encuentran con un ejercicio de gabinete que no lo pueden resolver, ahí aparece la consulta. O van estudiando la máquina y no entienden a lo mejor algo cómo funciona, también es importante ahí poder evacuar esas dudas. Yo entiendo que a lo mejor ahora es más difícil, bueno, ¿por qué? Porque falta el estudio más en profundidad de la máquina. Claro. Bueno, chicos, los dejo con el ingeniero Fara, que ya está Listo, conectado. profe. Perfecto, muchas gracias, profe. Que anden bien. Chao, Ingeniero, profe. Gracias. Chau, chau, chau. ingeniero, lo dejo a usted. ¿Cómo no? Acá estoy. Ahora lo voy a dejar como... Ya está como anfitrión, ingeniero. Bueno, Hasta luego. chao. Chao, hasta luego, profe. Chao, chicos. Buen fin.